muchas gracias a Arturo por la introducción. Gracias también, igual que el resto de los ponentes, a los organizadores de las jornadas. Intentaré resumir en la medida de lo posible para no irnos demasiado de tiempo en la presentación, que creo que la tengo más o menos dimensionada. Algo que ha surgido esta mañana ha sido la pregunta de, todo esto de la colaboración abierta y el movimiento colaborativo como motor para la innovación, las redes sociales, el Open Data y demás. Pues todo esto está muy bien, pero luego cada uno tenemos que volver a nuestro trabajo y probablemente tengamos compañeros o directores o responsables que quizá no estén tan concienciados con este tipo de temas. Y entonces, pues, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? ¿Cómo puedo convencerles o cómo puedo tratar de aplicar pues este tipo de principios o este tipo de estrategias a mi día a día? Entonces, me parece interesante empezar resaltando un resultado que creo que puede ser muy valioso y al menos, pues, no sé si como argumento único, pero sí que al menos puede contribuir a convencer a otra gente. Que es el que expuso un profesor de Ciencias Políticas estadounidense, Robert Axelrod, en 1984, cuando publicó su libro La evolución de la cooperación. Entonces, en este libro, pues, por resumir mucho, Axelrod lo que demuestra son datos empíricos que pues concluyen que una estrategia de colaboración, en concreto ese algoritmo que veis ahí, el Tit for Tat, pues resulta que es de todos los que participaron en un concurso que hicieron para resolver un problema de interacción, que es muy conocido por todos, el dilema del prisionero, donde los participantes pues parecen abocados de alguna forma a tener que traicionar al otro participante en beneficio propio o para tratar de buscar el beneficio propio, pues en realidad es mucho más efectivo que otras estrategias que tratan de buscar ese beneficio propio. Y el Tit for Tat simplemente lo único que se basa es en colaborar por defecto. Si el otro colabora, seguir colaborando con él, y si el otro deja de colaborar, pues nosotros también dejamos de colaborar con él. Entonces es una estrategia, insisto, bastante simple, pero que resume desde un punto de vista la esencia de lo que es la colaboración abierta. E insisto, el libro lo que viene a demostrar es que empíricamente, a medio y largo plazo, esa y no otra es la estrategia más efectiva que podemos encontrar. Y otro aspecto muy interesante es que esa estrategia es efectiva no solo desde el punto de vista, o más bien no desde el punto de vista de la búsqueda del beneficio personal inmediato, sino de la búsqueda del beneficio común. Es decir, no es la que a lo mejor en una ronda te va a dar más rédito, pero en una interacción continuada sí que es la que te va a proporcionar más beneficio no solo a ti, sino a los demás participantes. Entonces, esto también lo tenemos que poner hoy día en contexto pues, con otros aspectos que están saliendo y que son importantes y que no son completamente, que no están disociados, no están contrapuestos, como mucha gente cree, a esta idea de la colaboración abierta, como puede ser pues el mantenimiento de los principios de reconocimiento, el fomento de la competitividad, por ejemplo, o la obtención de valor monetario comercial, es decir, la rentabilización o la sostenibilidad desde un punto de vista económico de estas iniciativas. A continuación también me gustaría incidir sobre otro aspecto que es importante en la colaboración abierta y es en lo que puede permitir. Hoy día podemos encontrar muchas iniciativas que están recogidas en muchos libros y en muchos ponentes que podéis encontrar por Internet que hablan sobre estrategias mejor dicho, sobre proyectos e iniciativas de activismo ciudadano, que siguen un poco esta estrategia de la colaboración abierta. Una que se menciona frecuentemente es este proyecto, Ushahidi, no sé si muchos lo conocéis, que pues es un software que lo que permite es localizar dentro de un mapa cualquier tipo de acontecimiento o cualquier tipo de información que queramos de alguna manera organizar, y es muy útil. Surgió
a raíz de las revueltas que se originaron en Kenia en 2007 después de la elección presidencial, para intentar recoger desde un punto de vista completamente distribuido qué era lo que estaba sucediendo en el país en ese momento, cuáles eran las zonas conflictivas, qué es lo que estaba pasando en cada una de esas zonas. Eso se convirtió en un proyecto de software libre y ese proyecto ahora mismo, ese software, ese programa, ahora mismo está siendo utilizado en otros cientos de lugares en donde se aplica, pues, por ejemplo, para localizar también en el mapa qué es lo que está ocurriendo en desastres naturales, para hacer cobertura periodística, pues, de revueltas o revoluciones, o para otras iniciativas de activismo ciudadano y de democracia participativa. El tercer punto en el que está conectado, con el que está conectada la colaboración abierta es la difusión de contenidos. Esto también hemos hablado, esta mañana Jordi ha incidido bastante en su presentación. Pero es algo que todavía estamos aprendiendo a hacer. Tenemos una gran cantidad de datos generados por medios sociales, generados por proyectos que siguen pautas de colaboración abierta y que están ahí, pero que exista una sobreabundancia de datos no significa que podamos automáticamente sacar conocimiento de esos datos. Más bien al contrario, existen muchos datos y sin un filtrado adecuado pues es difícil poder obtener información de ellos, ¿no? Entonces, quería resaltar, por ejemplo, una iniciativa que es bastante reciente, un proyecto del Instituto de Investigación Computación de Qatar, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts y con Al Jazeera, la conocida cadena de noticias de televisión, en donde pues, lo que han pretendido, el proyecto se llama Maxa, y lo que pretende es dar pues un panel que de una forma pues rápida y clara permita seguir la evolución de un tema o de una noticia de actualidad en diferentes redes sociales, ver cómo está conectada con otros temas, qué términos se mencionan, dónde se está recogiendo esa noticia, y de esa manera pues, a los editores de esta cadena en concreto pues, les permite saber qué impacto está teniendo esa noticia y calibrar de una forma pues muchísimo más efectiva cómo deben realizar esa cobertura o en qué aspectos deben poner más o menos énfasis. Entonces, en la práctica, esto implica que empezamos a tener bastante claro que la colaboración abierta y los datos abiertos y las estrategias aperturistas en general pues son bastante interesantes. Y entonces, al ponerse de moda, pues empiezan a relacionarse o mezclarse conceptos que tienen que ver con la colaboración abierta y que implican efectivamente cierto grado de aperturismo, pero que no son colaboración abierta en sí mismos. Entonces, en un intento por tratar de aclarar los conceptos, pues quería presentar también dos ideas que están muy relacionadas pero que frecuentemente se confunden. La primera es el crowdsourcing. Crowdsourcing lo venimos escuchando ahora cada vez de forma más recurrente. Simplemente es la idea o el concepto de externalizar un trabajo o una tarea publicándolo, solicitando ayuda a cualquiera que quiera participar para poder resolver ese problema, y la persona o el organismo o la entidad que haya publicado ese problema o esa tarea pues elige de entre todas las aportaciones que haya recibido cuál es la mejor y frecuentemente pues, otorga algún tipo de contraprestación pues, económica o de otra índole, ¿no? Entonces, pues tenemos ejemplos como pueden ser Innocentive, que es una empresa que se dedica a proporcionar este tipo de servicios de mediación para crowdsourcing, que utilizan muchas empresas multinacionales en todo el mundo, o también tenemos a escala mucho más amplia, tanto para empresas como para individuos, pues Amazon Mechanical Turk, que, por ejemplo, pues, para muchos colegas de investigación, cuando queremos realizar tareas que son muy repetitivas y que, sin embargo, implican un cierto grado de atención, pues suele resolverlas de un modo muy eficiente. ¿Por qué esto no es colaboración abierta si implica cierta parte de aperturismo? Fundamentalmente por dos motivos. El primero es porque la evaluación o la valoración de los contenidos generados o los resultados, mejor dicho, generados de ese proceso de interacción, de ese proceso de crowdsourcing, normalmente los evalúa una sola persona o una sola organización, un individuo. Es decir, la evaluación no es distribuida.
Y por otro lado, esos resultados normalmente pasan a ser propiedad de la empresa o el individuo o la entidad que sea que haya publicado esa iniciativa de crowdsourcing. Entonces, de nuevo, no quedan pues disponibles públicamente para que otros puedan beneficiarse de ellos y puedan reutilizar ese conocimiento. Otra idea relacionada, otra estrategia relacionada, que es además bastante popular dentro del mundo empresarial, es la coopetición. Básicamente lo que consiste es que las empresas han aprendido en este mundo interconectado a no reconocer a todas las demás empresas por defecto que trabajan en su área como competidores, sino que pueden tratar de identificar a determinadas entidades u otras empresas con las que pueden colaborar para tratar de resolver problemas comunes. En esa colaboración lo que encuentran es eficiencia. De nuevo, ahorramos costes a la hora de resolver un problema que tenemos todos y una vez resuelto ese problema, seguramente de forma mucho mejor que si lo hubiéramos abordado por separado, pues podemos ya concentrarnos en aplicar nuestra propia parte de conocimiento para aportar innovación o aportar, mejor dicho, valor dentro de la cadena de producción y conseguir ese rédito que necesitamos para que nuestras actividades sean económicamente sostenibles. El ejemplo que pongo ahí pues es el de una plataforma que permite hacer esto mismo dentro de la creación de fármacos. Entonces, una vez que hemos visto otras ideas relacionadas, entonces en sí mismo, ¿qué es colaboración abierta? ¿O cómo podemos definir a un proceso de colaboración abierta? Pues tiene que tener tres características fundamentales. Primero, que no ponga barreras de ningún tipo para la participación, es decir, que no incluya ningún tipo de cortapisas para que cualquiera que lo desee pueda participar. En segundo lugar, que sea meritocrático, es decir, que la evaluación no la realice pues uno solo de los componentes, como hemos visto antes, sino que lo realice toda la comunidad o todos los individuos que están participando en esa iniciativa, en ese proyecto, y que sea de un modo meritocrático, es decir, que el peso que tenga las opiniones de los participantes sea más o menos proporcional o intente ser directamente proporcional al valor de las contribuciones que han realizado y a la cuantía de las contribuciones que han realizado anteriormente, y finalmente que sea autoorganizada, que es un factor muy importante. Y muy sencillo, significa que simplemente el proceso se tiene que adaptar a las personas y no al contrario. Muchas ocasiones, diariamente nos encontramos en contextos en donde tenemos procesos muy rígidos que tenemos que seguir, aun cuando sepamos que existen determinadas situaciones en donde no nos están ayudando. Pues, poníamos, por ejemplo, esta mañana el caso de tratar de liberar contenidos por parte de administraciones públicas o por parte de bibliotecas o por parte de archivos digitales, en donde pues, tenemos que tratar de amoldarnos al contexto legislativo o al contexto de las normas de la organización en la que estemos trabajando. Entonces, esta definición que ha surgido en el seno de la conferencia que indico ahí, de Wikisync, que es la Conferencia Internacional sobre Colaboración Abierta, que va ya por su 8ª edición, pues trata de resumir un poco o de definir el resultado de este tipo de iniciativas. Yo añadiría un cuarto componente, que es en el que pretende incidir a continuación en la presentación, que es la parte de cómo deben de quedar disponibles esos resultados de la colaboración abierta para que realmente sean valiosos. Y esa es la parte que muchas veces genera también confusión. En mi opinión, el factor adicional que hay que añadir es que los resultados de la colaboración abierta, el contenido que se genere a través de esos proyectos, deben ser también libres. Libres en el sentido de que sean compatibles con la definición de bienes culturales libres, que no es más que utilizar pues una licencia, por ejemplo, como pongo ahí, del tipo de Creative Commons, como pueden utilizar algunos de estos proyectos, de manera que retengamos algunos derechos que nos otorga la legislación de copyright, como por ejemplo el derecho de autoría o el derecho a obligar que ese contenido se siga compartiendo de la misma manera, pero no impongamos otros derechos adicionales que pueden coartar o que pueden minimizar la efectividad de ese proceso de colaboración abierta, como pueden ser en particular el evitar que se puedan hacer obras derivadas o el evitar que se pueda hacer un uso comercial de esas obras.
Entonces, algunos ejemplos de proyectos, solamente algunos, porque tenemos poco tiempo y la verdad es que existen muchísimos que se podrían poner, pues son de sobra conocidos, como pueden ser Wikipedia, pues proyectos de software libre, Wikimedia Commons, que se ha convertido en un referente como archivo digital de contenido libre. Hace poquito pues, ha superado ya la barrera de los 15 millones de archivos digitales con licencias completamente libres. O Wikidata, que es un proyecto bastante interesante, por lo que, enganchado con lo que comentaba Martín antes, que lo que está intentando es utilizar todo el contenido que se está generando en Wikipedia en diferentes idiomas, de manera que se pueda organizar, que se pueda clasificar y que se pueda filtrar de una manera que sea mucho más efectiva la reutilización de ese contenido para múltiples propósitos, desde gente que está haciendo aplicaciones adicionales hasta gente que quiere hacer traducción, o por ejemplo el Open Clip Art Library, que ofrece imágenes completamente libres de derechos de autor en dominio público que podemos utilizar pues, para cualquier fin. Por ejemplo, que yo he utilizado en esta presentación pues, para realizar bastantes ilustraciones. También tenemos, por supuesto, proyectos que son bastante conocidos, que están liderando sus respectivas franjas, que están reconociendo el valor de la colaboración abierta y se están pasando rápidamente a esta tendencia. Pues Flickr, ya hemos hablado esta mañana, Jordi ha hecho una mención sobre él, y YouTube, por ejemplo, recientemente también ha puesto en marcha pues un servicio que permite, una opción, mejor dicho, que permite que el contenido que se suba pues, pueda utilizar una licencia Creative Commons atribución que, respetando la autoría, es decir, respetando la preservación del autor original del contenido, permita también que otros usuarios puedan construir, que puedan elaborar y que puedan utilizar ese contenido de forma mucho más eficiente. Respecto, por ejemplo, al ámbito científico, pues también podemos encontrar bastantes proyectos que están emprendiendo un camino muy claro en esta dirección, y de hecho hay un debate bastante animado hoy día en el seno de la comunidad científica sobre el valor de la colaboración abierta y la necesidad de que el trabajo realizado con fondos públicos y con financiación pública de proyectos de investigación en muchos casos revierta también como contenido público y revierta como conocimiento que se pueda utilizar también sin ningún tipo de restricciones o con determinadas restricciones que no coarten esa libertad de colaboración. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, el directorio de publicaciones de acceso abierto, publicaciones científicas de acceso abierto, el proyecto OpenAIR de la Comisión Europea, el proyecto PLOS ONE, que es un repositorio bastante conocido en el ámbito de la medicina, de la farmacología, para poder publicar trabajos científicos y que queden en abierto. Y uno que me gusta resaltar especialmente, que ha ocurrido hace poco, es que el grupo Nature Publishing ha decidido que sus publicaciones de referencia, pues de todas las que están bajo el sello del grupo, pues también permitan, si los autores así lo desean, una licencia Creative Commons atribución. De esa manera lo que conseguimos es que ese trabajo científico maximice su difusión al tiempo que también se ponen los medios para que intente ser económicamente sostenible. Es decir, parte de los fondos que se utilizan para ese trabajo de investigación también van a poder dar soporte a ese tipo de archivos para bueno, pues pagar cosas tan básicas como el ancho de banda o la gente que está trabajando para poner eso públicamente disponible. Entonces, esto nos lleva, como he comentado antes, a tratar de reflexionar un poco sobre cuáles son los aspectos que realmente permiten desarrollar plenamente la colaboración abierta y cuáles son los que pueden ponerle cortapisas. En particular, está bastante claro ya hoy día que hay dos puntos concretos o dos atribuciones concretas que son bastante peligrosas desde el punto de vista de explotación de la colaboración abierta,
que es la condición de no distribuir, de no realizar trabajos derivados y la condición de no poder utilizar el contenido con fines comerciales. En particular, la de la izquierda genera también un debate bastante encendido, en el sentido de que bueno, pues hay muchos profesionales que consideran que la única forma de poder rentabilizar económicamente el contenido que generan es poniendo ese tipo de cláusulas, es decir, que así alguien la quiere utilizar para obtener rédito comercial, pues no puede hacerlo, salvo que tenga que contactar conmigo y entonces lleguemos a un acuerdo. La reflexión viene por el lado de que en la práctica resulta que nos damos cuenta de que esto no funciona así, o al menos no funciona así desde un punto de vista pragmático. Quizás desde el punto de vista teórico venimos de un contexto en el que las leyes tradicionales de copyright o la forma de entender tradicionalmente el copyright pues ha querido poner mucho énfasis en la parte de protección de los derechos de autor y la protección del uso de ese contenido. Pero, por ejemplo, mi caso concreto es digamos, de una escala reducida, pero siempre que alguien ha querido utilizar una de las imágenes que he subido en Flickr, que siempre la subo con una licencia de atribución compartir igual, pues siempre me ha contactado previamente para ver si tengo algún problema o para ver si existe algún tipo de condición adicional que yo quiera poner, o incluso a veces para intentar ofrecer algún tipo de compensación económica, que en ese caso yo no acepto porque no me dedico a eso profesionalmente, pero otra persona que sí se dedicara profesionalmente a eso probablemente pues sí que podía, por supuesto, seguir con ese modelo de negocio. Lo que quiero decir es que no son interpretaciones incompatibles, como podría parecer a priori, sino que son perfectamente conciliables y, de hecho, se deberían conciliar, o al menos deberíamos tratar de explotarlas desde un punto de vista práctico antes de partida, tratar de adoptar una postura pues, más a la defensiva. De hecho, esto nos lleva a reflexionar sobre realmente qué papel estamos jugando, tanto la gente que crea conocimiento como la gente que son garantes del mantenimiento, del filtrado y de la difusión de ese conocimiento, como pueden ser los archivos digitales, la gente que está dedicada a la parte de documentación y de gestión de la información, a la hora de intentar dirigirnos hacia un bien común o hacia un bien colectivo, en lugar de intentar buscar solamente la sostenibilidad individual, volviendo a lo que he intentado poner de manifiesto al principio de la presentación, en el sentido de cómo podemos establecer comunidades de práctica, cómo podemos reutilizar contenidos que estén en diferentes organizaciones, qué valor nos podría aportar, si podríamos hacer esto de forma más eficiente colaborando que tirando cada uno por su cuenta, y en resumen, en definitiva, conectando con una idea que seguramente Antonio sacará en su presentación del Procomún, cómo podemos intentar crear pues un conjunto común de recursos y de bienes de conocimiento, de bienes de obras culturales que se puedan reutilizar, que se puedan reaprovechar y que estén todos conectados, como hemos visto en la presentación anterior de Martín. Eso, como digo, está completamente integrado y es plenamente compatible con el reconocimiento de los derechos de los creadores. Por ejemplo, cuando alguien utiliza pues, contenido en Wikipedia, que seguramente pues, muchos de esta sala lo habrán realizado alguna vez, siempre es conveniente no perder de vista que sí, el contenido es libre, pero tengo también una serie de responsabilidades, una serie de derechos con los que tengo que seguir, con los que tengo que actuar en consonancia, como puede ser, en este caso, el de la licencia, el de atribución y compartirlo de la misma manera. En ese sentido, es bueno saber que proyectos como Wikipedia y también muchos otros pues están cada vez utilizando herramientas que nos ponen más fácil hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, pues en el caso de Wikipedia, ayudándonos a tener ya la cita adecuada o el formato adecuado para realizar la cita del contenido que estamos cogiendo para que lo podamos utilizar en nuestro trabajo, si es que es algo que podemos hacer en el contexto de nuestro trabajo y está dentro del límite o del ámbito que estamos tratando en ese momento. Esto nos lleva, como he comentado antes, a los archivos digitales. He comentado el caso de Wikimedia Commons y de Open Clipart Library, pero también tenemos Internet Archive,
como ejemplo de otro proyecto que incide en un aspecto muy específico y para mí muy importante, que es el de la memoria colectiva. Es decir, el de intentar preservar contenidos digitales que forman parte de nuestro procomún cultural y que de otra manera pues, se perderían en el olvido simplemente porque nadie está dispuesto de otra forma a gastar recursos económicos en tratar de preservarlos. Pero sin embargo está bien que los preservemos porque generan riqueza, generan valor cultural de alguna manera pues están aportando puntos muy positivos a la creación de ese procomún general. Por otro lado, también tenemos las iniciativas de los gobiernos que están enlazadas dentro de esa línea de transparencia o de democracia participativa. Pues el proyecto data.gov que ha comentado Martín antes, pues su homólogo también en el Reino Unido, pero también es interesante valorar, por ejemplo, las iniciativas que salen asociadas a esto. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, la plataforma de data.gov.uk está funcionando sobre un sistema, un software libre que se llama CKAN y que está desarrollado por la Open Knowledge Foundation, que se distribuye como tal, se distribuye como software libre y lo que permite, pues al igual que DSpace, que probablemente le sonará a muchos de los que estéis aquí hoy, o otros proyectos similares, pues permiten automatizar ese tipo de creación de repositorios y automatizar ese tipo de despliegue de sistemas que nos permiten recolectar datos y ponerlos a disposición de otros para que puedan sacar beneficio de ello y puedan reutilizarlos y puedan a su vez compartirlos y ayudarnos a difundirlos de una forma más eficiente. Me gustaría también poner énfasis en el papel del filtrado de la información o de la curación de la información. Algo que he escuchado aquí esta mañana y también pues, así a la gente comentando en los corrillos en el café es bueno, esto significa que de aquí a 10 años los que estamos aquí vamos a tener trabajo. Las bibliotecas como tales, ¿qué papel van a jugar? ¿Esto realmente me va a servir a mí para realizar mis tareas diarias de forma más efectiva? ¿O a la gente de biblioteconomía, por ejemplo, de gestión de la información, pues me va a llevar a que o nos convertimos en algo muy parecido a programadores o a frikis de las tecnologías o nos vamos a quedar obsoletos? Pues en la práctica, desde un punto de vista, de nuevo, puramente pragmático, significa todo lo contrario. La información sin clasificación no sirve para nada. La información sin filtrado previo no sirve para nada y sin que existan personas detrás, y recalco bien personas, además de sistemas, además de software, además de programas, que puedan aportar sus conocimientos y que puedan aportar su bagaje y su experiencia a la hora de clasificar, de organizar y de poner en valor la información para que se pueda reutilizar, la información y los datos tienen muy poco valor, por no decir ninguno. Entonces, la respuesta a esa pregunta es sí. Todo lo contrario, hay mucha gente que dice, bueno, de hecho hay bastantes estudios últimamente que están repitiendo ese mantra de que en los próximos 4 o 5 años, pues la gente que nos dedicamos al análisis estadístico, al análisis de datos, pues tenemos un trabajo bastante sexy, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o bastante atractivo, ¿no? Que tiene mucho appeal. Pues para mí la gente que todavía tendría que poner, si cabe, en el mismo nivel o incluso más en valor sus conocimientos es la gente de gestión de la información. Es decir, probablemente muchos de los que está aquí en esta sala. Porque sin ellos, pues sinceramente, muy corto va a ser el recorrido de los proyectos de gestión de contenidos abiertos y de los archivos digitales y cualquier otro proyecto de colaboración abierta que implique la interoperabilidad de datos o la interoperabilidad de información. En el sentido de pues, facilitar, como pongo ahí, la búsqueda, la reutilización, la edición, la combinación, siempre dentro del contexto de las licencias abiertas. Por último, ya me gustaría incidir en otro factor bastante clave para entender la colaboración abierta, que es el de la participación. Y en este caso, pues, tratando de usar esos mismos principios, pues os pido momentáneamente y muy rápido vuestra colaboración.
¿Podéis levantar rápidamente la mano todos aquellos en la sala que habéis leído alguna vez un artículo en Wikipedia, por favor? De ahí que ponga el globo terráqueo en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Es decir, visitantes, pues según las últimas estimaciones, a todas las páginas de Wikipedia llegan 500 millones cada mes de visitantes únicos. No estamos hablando de vistas de página. Vistas de página se eleva en miles de millones, ¿de acuerdo? Ahora vamos a la siguiente pregunta, también muy rápida. ¿Quién ha editado alguna vez un artículo en Wikipedia? Bastantes menos manos. Yo también debería levantarlo. Y finalmente, ¿algún bibliotecario de Wikipedia en la sala? Muchos bibliotecarios, intuyo, pero ninguno de Wikipedia. De hecho, fijaos, es curioso porque los administradores, porque en inglés eligen la palabra SysOp, que es administrador de sistemas, ¿de acuerdo? En la Wikipedia en español eligieron la palabra bibliotecario. ¿Os fijáis? Como guardianes del conocimiento, ¿de acuerdo? De alguna manera, o en el sentido etimológico, creo, de la palabra, de su origen en griego. La idea de la colaboración abierta, al menos desde un punto de vista intuitivo para mucha gente, es que todo el mundo participa y aquello es un totum revolutum de un montón de gente que va, que pone su contribución y en donde más o menos se genera un caos en el que se trata de poner de alguna manera orden al fin y a la postre, cuando en realidad eso no es así. Todo proyecto de colaboración abierta, más o menos, sigue, al menos la mayor parte de ellos, según los que conocemos hoy día, siguen este esquema que, digamos, sintetizaron Jennifer Priest y Ben Shneiderman en 2009, que es el modelo que conocemos como el lector al líder, ¿de acuerdo? El Reader to Leader Framework. Y nos viene a decir eso, que en un proyecto de colaboración abierta hay muchos que utilizan los contenidos, hay pocos que contribuyen, hay menos, pero muchos que contribuyen esporádicamente, hay todavía menos gente que contribuye de una manera muy frecuente y que hay pocos que se convierten en líderes. Es decir, visto desde el otro punto de vista, los proyectos de colaboración abierta no significa que todo el mundo tenga que contribuir una barbaridad para que vayan bien, sino que cada uno contribuye en la medida de lo que sus posibilidades, su interés y sus conocimientos le permitan. Y eso es suficiente para que esos proyectos de colaboración abierta puedan salir adelante. Entonces, ¿dónde está el verdadero valor de estas iniciativas? Aquí, en que estas iniciativas, al contrario que la parte clásica, que serían los editores frecuentes y los administradores, también involucran las aportaciones de la gente que está en una franja más exterior, que son poquitos y que puede parecer que no hacen mucho, pero que en realidad la suma de todas esas contribuciones sí que aporta una barbaridad al proyecto. Hay un estudio muy conocido de 2005 de Dennis Anthony que demuestra que muchísimos editores anónimos en Wikipedia que jamás han creado una cuenta de usuario han realizado muy poquitas contribuciones, pero de mucho valor, porque tienen mucho contenido y han permanecido, han quedado en revisiones posteriores dentro del contenido de los artículos y, por tanto, la gente que ha venido detrás las ha interpretado como que tiene mucho valor. Así que, ¿dónde está el punto, por así decirlo, de valor añadido que nos puede proporcionar la colaboración abierta? Precisamente ahí, en incorporar la aportación de mucha gente que quizá no va a estar ahí día a día contribuyendo, pero con esas microcontribuciones sí que van a poder aportarnos valor a ese proceso de gestión de contenidos. Y de esa manera, para sostenerlo a lo largo del tiempo, pues estas son las gráficas de los datos que comentaba antes. Pues si tenemos para datos, creo que era de julio, mejor dicho de septiembre, perdón, de 2012, pues si de todo el mundo nos llegan 470 millones, aproximadamente esos 500 millones de visitantes que he dicho antes, pues podemos ver que viene gente de todo el mundo, pero que hay áreas que todavía se están incorporando a ese proceso, como puede ser pues zonas donde haya menos cobertura de Internet, ¿de acuerdo? O zonas en donde la utilización de otro tipo de dispositivos pues, puede de alguna manera ponérselo un poco más difícil a la gente que quiere contribuir, pero que aún así están empezando también a participar. Y referente a ese tipo de aparente falta de balance que existe en las contribuciones que se realizan a este tipo de proyectos,
pues intento no aburrir demasiado a la gente de público general con la parte de datos o estadísticas, pero creo que este es fácilmente interpretable. Lo que representa este gráfico, que saqué hace pocos días, es la evolución de ese grado de desigualdad entre la cantidad de contribuciones que realiza cada usuario mensualmente a Wikipedia, mediante un número, un factor estadístico que se conoce como el coeficiente de Gini, que se utiliza bastante en economía para medir desequilibrios. Y en esencia lo que nos dice es que a lo largo de toda su historia, si os fijáis, desde prácticamente 2004 hasta la actualidad, para estos dos idiomas de Wikipedia, que son el español y el alemán, pues resulta que esos desequilibrios mensuales se han mantenido bastante constantes. Es decir, que el proyecto sigue avanzando con una situación en la que un coeficiente de Gini de aproximadamente entre el 85 y el 90% pues nos dice que un 10% de la gente está realizando el 90% del trabajo, si lo medimos como el número de cambios. Es decir, hay un núcleo de gente muy activa que va a estar muy pendiente del proyecto. Eso significa que el otro 10% o 15% de la gente que están realizando pequeñas contribuciones no sirvan para nada, en modo alguno. De hecho, todo lo contrario, es necesario, porque sin ese 10% adicional, pues el proyecto no sería colaboración abierta y no tendría el éxito que tiene. Entonces, en la práctica, lo que podemos sacar como conclusión es que este tipo de iniciativas pues, van a tener sí ese tipo de desequilibrios, pero eso no es malo de forma inherente, sino que probablemente lo que tendríamos que preguntarnos es ¿y cómo serían si no tuviéramos a nuestra disposición ese 10% adicional? De hecho, formas de poder incrementar esa participación pues pueden ser iniciativas como Wiki Loves Monuments, que no sé si conocéis por aquí, es un concurso que anualmente promovemos desde todos los capítulos de Wikimedia Foundation para que la gente suba a Wikimedia Commons fotografías de cualquier monumento de interés cultural de todo el mundo. Intentamos que las iniciativas tengan una amplia difusión distribuyéndolo por países y en la última edición del concurso, celebrada ahora cerró en septiembre, hace muy poquito, se recibieron más de 365.000 imágenes, algunas de mucha calidad. Os animo realmente, por favor, a que visitéis la página en el enlace que tenéis en la presentación, porque aquí simplemente he puesto la imagen ganadora, que es una tumba que creo que está por la zona de la India, que realmente para mí la calidad es espectacular, pero por favor mirad las imágenes simplemente de los 20 primeros. Para mi gusto, podrían competir en cualquier proyecto de fotografía profesional que quisiéramos poner en marcha, y todas, insisto, han quedado con licencias libres y completamente reutilizables. Esto de alguna forma pues, nos lleva también a pensar en las ideas que, como ha comentado Arturo al principio, pues ponía de relevancia en nuestro libro sobre la idea del postgrad digital, y que existen pues, múltiples motivaciones, mejor dicho, para que la gente pueda contribuir en este tipo de proyectos. Para resaltar, si cabe aún más, ya para ir concluyendo la presentación, la importancia de esa diversidad en la participación, estudios empíricos que, por ejemplo, he realizado en los últimos años, pues demuestran que el contenido de calidad en Wikipedia, igual que también el contenido de calidad en otros proyectos que siguen el mismo principio de colaboración abierta, lo obtenemos precisamente de esa diversidad. En Wikipedia los artículos más interesantes son aquellos que reciben muchísimas más contribuciones, son los que han recibido ediciones de 10 veces más participantes que un artículo normal, y de gente que está ya habituada a ese tipo de procesos, con lo cual cuanto más participemos, más estaremos aprendiendo, mejor dicho, a seguir esos principios, a poder interaccionar con otros usuarios y a que de alguna manera ese ciclo de colaboración, ese ciclo de participación pueda ser más efectivo. De la misma manera que podremos descubrir que este tipo de cosas enganchan. Por ejemplo, hay proyectos como la comunidad de Debian en software libre, en donde podemos ver que después de 7 años y medio el 50% de la gente de la comunidad todavía está allí.
Y hablo de gente que se casa, tiene hijos y desde luego conozco unos cuantos, tienen una vida exactamente igual de agitada y de animada que cualquiera de nosotros y sin embargo de alguna manera siguen fidelizados a ese proyecto porque están muy comprometidos o muy identificados con los valores esenciales del proyecto. Por último, me gustaría comentar que todas estas ideas vamos a intentar articularlas, esperemos que dentro de poco, en la creación de un instituto virtual a nivel europeo que trate de estudiar este fenómeno de la colaboración abierta desde un punto de vista amplio, desde un punto de vista multidisciplinar. Yo, por ejemplo, intento, en la medida de lo posible, trabajar con colegas que son de otros campos, de la parte de economía, la parte de sociología, antropología, como puede ser Joaquín o Antonio, de la parte de ciencias biológicas, incluso estudios de sistemas complejos, porque de otra manera este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas que son realmente complejas, pues sería difícil entender solamente desde un punto de vista ingenieril o desde una perspectiva ingenieril. Ya para acabar, aparte de las ideas que he ido presentando, me gustaría dejar pues una aportación muy concreta y es que si algo me gustaría que nos lleváramos hoy de la presentación es que entendiésemos que la colaboración abierta como tal no es un producto. Es algo que ya hemos comentado antes, es decir, que no es algo que no es un software que podamos comprar y podamos desplegar y con eso ya tenemos solucionados todos nuestros problemas. O un servicio que podamos externalizar contratando a una empresa. Es un proceso que implica la integración de los esfuerzos de mucha gente, que implica convencer a mucha gente que puede ser reticente al principio y que implica ir aprendiendo poco a poco a cómo integrarnos en él. Y como tal proceso no significa que una talla pueda valer para todo el mundo, sino que cada entidad, cada organización o incluso cada persona, cada uno a su nivel, pues tendrá que ir adaptando esos principios o podrá ir adaptando esos principios, mejor dicho, para poder enganchar mejor con sus necesidades personales o con sus circunstancias particulares para cada uno de ellos. Pero lo importante es entender que cuantos más nos involucremos, cuanta más gente participe, cuantas más administraciones públicas, sobre todo, cuantas más entidades, o en el caso de los archivos digitales y bibliotecas, cuantas más participantes se sumen a ese movimiento de colaboración abierta, no solo van a tener mayor beneficio a nivel personal, porque van a poder acceder a los recursos de otros y a la colaboración y a que otros me puedan echar una mano, sino que en general sabrán que están contribuyendo a un bien mayor, a la creación de un procomún, como he dicho antes, de contenidos y de obras culturales que está a disposición de todo el mundo y que todos podremos aprovechar. Entonces, entendiéndolo como proceso, como no como un producto, yo creo que estaremos en el camino adecuado para ir integrándonos poco a poco de una forma más efectiva en este tipo de movimientos. Gracias.